Pues nada, muchas gracias a la organización por invitarme y en especial a la doctora Lucía Monfort, que nos conocimos ahí en la Sociedad Española de Sueño y le pareció interesante la investigación que llevamos a cabo aquí. Así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo os voy a hablar del sueño de los adolescentes a raíz de un estudio que realizamos aquí en Vitoria-Gasteiz y a ver cómo afecta ese sueño en el rendimiento, que es lo que hemos visto. Pero antes de empezar con los resultados de nuestro estudio, sí que me gustaría plantearos una serie de preguntas que nos hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo y que nos han llevado a desarrollar esta investigación. Empezando por una pregunta muy sencilla, que ¿qué es el sueño? ¿No? El sueño, que es cuando dejamos de estar despiertos, es una cosa que tenemos en común casi todos los animales y que comienza ya desde la barriga hasta que prácticamente nos morimos, ¿no? Entonces, podemos decir que realmente el sueño es lo que ocurre cuando no estamos despiertos. Bueno, pues exactamente no. El sueño es un proceso neurofisiológico activo y la actividad más importante y fundamental del cerebro en desarrollo. Es lo que hacen durante prácticamente todo el día los niños hasta casi la edad escolar, ¿no? Tanto el cuerpo como la mente entran en un periodo de reposo y de recuperación y se producen cambios en la actividad cerebral y en las funciones del cuerpo durante el sueño. Además, la duración, la calidad y la cantidad y la arquitectura de cómo se desarrolla este sueño va variando mucho a lo largo de la vida. No es lo mismo un recién nacido, que las malas lenguas dicen que duermen casi 18 horas al día, que un adulto que tenemos suerte si dormimos 7 horas prácticamente, ¿no? Entonces, en este gráfico de aquí, lo que podemos ver es cómo el sueño va cambiando en duración a lo largo de la edad. ¿Y qué funciones tiene nuestro sueño? Por qué será esto que cambia tanto? Bueno, pues el sueño, entre otras cosas, sirve para secretar una serie de hormonas, ¿no? El famoso cortisol, que está ahora muy de moda con las redes sociales, que todo el mundo habla de que el cortisol nos sube mucho con el estrés y que aumenta durante el día. La prolactina, una hormona muy importante para el desarrollo de la lactancia materna, que las mamás muchas veces están preocupadas porque si tienen que dar de mamar no duermen lo suficiente, pero la prolactina también sirve para que cuando duerman hagan más fases de sueño profundo. La hormona de crecimiento se produce fundamentalmente durante el sueño profundo en los niños, y la leptina y la grelina, que como decían en la presentación anterior, son hormonas que también nos sirven para la saciedad, ¿no? Para no engordar, digamos, para poder comer sano. También nos sirve para la termorregulación, para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Es fundamental en la regulación emocional, sobre todo esa fase de sueño que se llama el sueño REM, y muy importante en la cognición, ¿no? Dormir nos ayuda a estar atentos al día siguiente, a fijar conocimientos, y también influye mucho en la capacidad de reacción. Pero ¿por qué dormimos realmente? Pues hay como tres teorías, ¿no? Por un lado, dormimos para ahorrar, digamos, ahorramos, gastamos energía durante todo el día y dormir supone una reducción de ese gasto energético. También está la teoría de la restauración y de la recuperación, es decir, utilizamos el sueño como si fuera una especie de camión de basura para recoger todos esos neurotoxinas y esos desechos que producimos en nuestro cerebro a lo largo del día, ¿no? Y además así restablecemos también los procesos psicológicos que se han ido degradando durante la vigilia previa. Y por último, fundamental para la plasticidad cerebral. O sea, el sueño se correlaciona mucho con los cambios en la organización y en la estructura cerebral. Bien, ¿y cómo dormimos los humanos? Dormimos por ciclos. Aquí, como podéis ver en la esquina superior izquierda, es que no sé si veis el puntero, entonces por eso os lo digo así, vemos un hipnograma. Esto, cuando nosotros hacemos una prueba de sueño en nuestra unidad, lo que vemos es con una serie de cables en el cuero cabelludo, vemos qué fases de sueño está haciendo nuestro paciente, y lo que observamos al final de todo son como unas escaleritas que bajan y que vuelven a subir. Todo lo que baja hasta en el último escalón sería el sueño profundo N3, que está en este gráfico de color amarillo, ¿no? Y lo que está aquí de color rojo sería el sueño REM. Cada una de las fases, tanto REM como no REM, son importantes, todas tienen su función. El sueño REM es el famoso
porque es en el que se produce el movimiento de ojo rápido y es el famoso porque está muy relacionado con la consolidación de la memoria y con el aprendizaje, pero son todos importantes, ¿no? Como decía antes, el sueño profundo es el sueño en el que producimos hormona de crecimiento y el sueño superficial o sueño 2, que es este de aquí, ¿vale? Este escalón es en el que se producen estos elementos que se ven aquí en este electroencefalograma, que son usos de sueño y complejos K. Los usos de sueño, hoy en día hay un montón de publicaciones en revistas científicas que nos hablan mucho de cómo hay algunos trastornos que influyen en su aparición, en su desarrollo y cómo se pueden recuperar cantidad de usos de sueño cuando se resuelve ciertos trastornos de sueño, ¿no? La mayor parte del sueño que hacemos los seres humanos en la edad adulta es sueño superficial. Solamente un 20% es sueño profundo y un 20% es sueño REM. Esto en los niños no es exactamente así, porque si en el REM consolidamos la memoria y en el profundo crecemos, los niños precisamente lo que necesitan es crecer y aprender. Entonces ellos van a hacer una poquita más de cantidad de sueño profundo y de sueño REM también. ¿Vale? Y esto va evolucionando a medida que vamos creciendo. Entonces, ¿cómo se regula nuestro sueño? Pues por lo que sé, ya habéis hablado mucho de los cronotipos y es que hay dos partes que sincronizan nuestro sueño. Por un lado está el ritmo circadiano, ¿no? Que es esa que viene determinado muchas veces o que viene influenciado por la luz y la oscuridad. Yo cuando veo mis horas de luz, eh, en, digamos que tengo cortisol por la mañana y luego a medida que se va apagando el día es como que nosotros nos tendríamos que ir apagando también, ¿no? Mis ojos empiezan a ver oscuridad, entonces yo empiezo a producir melatonina, que es la hormona que inicia y mantiene el sueño, entonces se produce mi pico de melatonina por la noche y luego desciende por la mañana. Pero no solamente es este reloj el que nos invita a dormir, sino que también tenemos otro sistema, que es un sistema más de homeostasis, ¿no? O sea, yo para dormir no solo necesito la falta de luz, sino que también necesito acumular una cosa muy simple, que es el cansancio. Yo desde que me levanto voy acumulando cada vez más presión de sueño, voy aumentando mi presión de sueño, que conjunto la aparición de melatonina hace que yo me quede dormido finalmente, ¿no? Y si os fijáis aquí en este reloj del ritmo circadiano, parece que a cada hora pasan cosas diferentes, ¿no? O sea, pues por ejemplo, a las 6 de la mañana aumenta la presión sanguínea si estuviéramos perfectamente sincronizados con la luz del sol, ¿vale? Y luego aquí tenemos a las 10 de la mañana el estado de máxima atención. Todo esto varía en función de los elementos que nos influyan desde fuera, ¿no? De los sincronizadores que tenemos desde fuera. La luz, el ejercicio, los amigos y también las comidas, que era una pregunta que escuché en la charla anterior, ¿no? ¿Qué influencia tiene la comida? Pues si os fijáis aquí, a partir de las 10:30, en teoría tiene que cesar el movimiento intestinal. ¿Qué pasa si yo me ceno un chuletón a las 10 de la noche? Que no puede parar el intestino de funcionar, ¿no? Tiene que procesar ese chuletón. Entonces, el tomar un chuletón a la hora de la cena nos puede influenciar en el sueño y puede hacer que no podamos dormir bien, ¿no? Y entonces, en función de este ritmo circadiano, nosotros sabemos que hay distintos tipos de cronotipos, distintas formas de ser. Estaría el cronotipo vespertino, los búhos, ¿no? Los que tienen esa tendencia a querer acostarse un poquito más tarde y a levantarse también más tarde. El cronotipo matutino, que son aquellos que se quieren meter en la cama antes y que también quieren madrugar más. Y luego el que está más o menos perfectamente sincronizado con la luz del sol, ¿no? Un colibrí, por ejemplo. Y yo en mi experiencia profesional me da la sensación de que los matutinos se casan siempre con vespertinos y entonces al final acaban discutiendo las parejas, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre entonces durante la adolescencia? ¿Qué cambios se producen en la adolescencia? Bueno, pues hay por un lado una serie de cambios madurativos cerebrales y es que se ve afectado el volumen de la materia gris y se produce un momento que se llama la poda sináptica. ¿Qué es esto de la poda sináptica? Nosotros cuando nacemos vamos a desarrollar una serie de circuitos neuronales que van a ir muy en aumento
durante toda la infancia y digamos que en la adolescencia estos circuitos como que se vuelven un poco más selectivos, ¿no? El cerebro del adolescente decide discernir entre lo mundano de lo realmente importante y entonces aquellas conexiones que se realizaron durante la infancia que no tienen mayor interés para el cerebro adolescente las elimina, ¿no? Todos estos cambios madurativos se ven reflejados precisamente en la actividad cerebral durante el sueño, ¿no? Se ve afectado mucho el sueño profundo de ondas lentas y también los spindles, ¿no? Que los habíamos mencionado anteriormente. Ocurre también durante la adolescencia que hay cambios en las características sexuales secundarias y también hay un cambio en la fase circadiana. Es totalmente fisiológico que los adolescentes se vuelvan un poquito búhos, igual que es totalmente fisiológico que los ancianos se vuelvan un poquito más alondras, ¿vale? Los adolescentes tienen menor duración de sueño, ya no duermen tanto como un niño pequeño, tienen mayor somnolencia durante el día y la profundidad de su sueño es cada vez menor. Ya no van a hacer van a hacer un 40% de sueño profundo, sino que van a ir adecuándose poco a poco a la edad adulta, ¿no? Perdón. Entonces, perdón. Podríamos decir que un adolescente no está ahí simplemente existiendo, ¿no? Un adolescente es un cerebro en desarrollo, ¿vale? Y hay un montón de artículos que hablan del sueño en la adolescencia porque es una preocupación real cómo duermen estos niños. Hay muchos artículos que nos hablan también de que los niños duermen poco, de cómo ese sueño puede influir sobre el rendimiento. Pero yo lo que le cuento a los alumnos de medicina que vienen a rotar con nosotros o a los estudiantes de máster es que se queden un poco con esta imagen. ¿Qué pasa con un adolescente que no duerme? Un adolescente que no duerme puede ser o un niño que no duerme tiene la tendencia a ser más bajito, más gordito y a tener peor rendimiento escolar. Y un adulto que no duerme también va a aumentar su riesgo cardiovascular, va a ser más gordo porque no va a tener la regulación esa hormonal de la leptina y de la grelina y va a ser inestable mentalmente y va a tender a la irritabilidad. Y esto lo demostraron en un artículo muy bonito en el que hicieron un ensayo clínico con dos grupos de adolescentes, en uno que los dejaban dormir todo lo que quisieran y les hacían una serie de pruebas cognitivas durante todo el ensayo clínico, y otros en color rojo, estas líneas rojas de aquí, que sería el grupo de restricción de sueño, por decirlo así, ¿no? Entonces, en estos grupos lo que hacían era dormir 3 días normal, durante 7 días dormían únicamente 5 horas y luego había otro periodo de recuperación de sueño en el que volvían a dormir normal. Y como veis, durante todas las pruebas, en el grupo de restricción de sueño se ve un deterioro progresivo de la atención, de la memoria, de la función ejecutiva, un aumento de la somnolencia subjetiva durante el día y también una disminución del estado de ánimo positivo. ¿Vale? Incluso cuando tenían ese periodo de recuperación de estas 2 últimas noches, no se recuperaban esos niños, ¿no? No recuperaban esto. Y el grupo control, sin embargo, mantuvo pues, unos niveles basables de rendimiento, de somnolencia y de estado de ánimo. Es más, el grupo control además mejoraba sus resultados. ¿Por qué? Porque el sueño les permitía aprender. ¿No? El resultado de las pruebas repetidas se producía un aprendizaje y, sin embargo, en el grupo de restricción de sueño no. Y entonces, después de toda esta introducción, ¿qué ocurre en Vitoria-Gasteiz? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues nosotros hemos desarrollado un estudio en el que seleccionamos un grupo de estudiantes de segundo y tercero de la ESO de 3 centros, 2 centros que son concertados y un centro que es público, ¿no? Lo hicimos mediante la ayuda del ayuntamiento de aquí de Vitoria-Gasteiz. Y a los niños que participaron les colocamos un actímetro durante 2 semanas, que es esta pulsera de actividad, una Philips Healthband, que se conectaba a una aplicación en la que ellos podían ir chequeando cuántos pasos hacían al día, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y también podían ver cuánto dormían.
¿vale? No solamente ellos lo podían ver, sino que también nosotros lo veíamos luego pues, a través de un sistema de una página web. Nosotros teníamos mucha más información, por supuesto, porque podíamos obtener el tiempo total de sueño, cuánto tardaban en quedarse dormidos, cuánto tiempo estaban despiertos dentro del periodo de sueño y veíamos también si hacían siestas o no. Pero como por si acaso, como teníamos ahí un grupo de deportistas y se tenían que quitar el actímetro durante los partidos y durante los entrenamientos, a la vez les pasamos una serie de cuestionarios mediante una página web y también les indicamos realizar un diario de sueño con un diario de actividades en los que ellos también apuntaran a qué hora se acostaban, se despertaban y cuánto creían que dormían, ¿no? Y por último, también realizamos un test de coeficiente intelectual a cada participante. Y bueno, y estos fueron un poco nuestros resultados. Obtuvimos una muestra de 70 participantes con edad media de prácticamente 14 años, ya os digo, de segundo y de tercero de la ESO. La mayoría de los participantes fueron chicas, pero bueno, tampoco es una diferencia ahí muy notable. El 56% fueron chicas y el 43% hombres. Cuando les pasamos un test de cronotipo, llama la atención que el 32% de los participantes eran claramente búhos, tenían un cronotipo claramente vespertino, ¿no? Y esto, si miramos a la hora a la que empiezan las clases, llama la atención, porque en el colegio concertado entran en clase a las 8 de la mañana y bueno, en el instituto público lo pintan un poquito mejor. Empiezan a las 8:15. Entonces, claro, si os acordáis de este cuadro que os puse anteriormente, si un cronotipo intermedio, un colibrí, digamos, tiene un estado de máxima atención a las 10 de la mañana, estos chicos que son claramente búhos, ¿a qué hora tendrán su estado de máxima atención? ¿No? De hecho, una de las cosas, no sale en la investigación de manera oficial, pero extraoficialmente os lo puedo decir, los profesores de los colegios nos decían, es maravilloso darle clase a estos niños a las 8 de la mañana porque nadie protesta. Están todos ahí como benditos y todo el mundo y no montan jaleo. Claro, están dormidos, o por lo menos el 32% de ellos están dormidos, ¿no? Muy alarmante lo que descubrimos y es que de lunes a viernes el 85% de los participantes no dormía más de 8 horas, dormía menos de 8 horas, ¿no? Y el fin de semana la cosa no mejoró mucho, o sea, mejoró, pero tampoco una barbaridad. El 62% de los participantes durante el fin de semana dormía menos de 8 horas. Y si esto lo miro además, lo divido un poco en rangos, si os fijáis aquí, de lunes a viernes, incluso un 30% de los participantes duermen menos de 7 horas y durante los fines de semana el 18% de los participantes duermen menos de 7 horas. Y esta diferencia es estadísticamente significativa y no se encontró ninguna diferencia con respecto al sexo, ¿no? Entonces, estos fueron unos resultados, la verdad es que bastante poco prometedores. Los niños duermen francamente poco. ¿Qué pasa con la hora de acostarse? Bueno, pues de media, de lunes a viernes, se meten en la cama a las 10:25 de la noche, 45 minutos arriba y abajo, pero es que los fines de semana se acuestan mucho más tarde, una hora más tarde, con esta desviación estándar, ¿no? Es decir, cuando tú a un niño le dejas acostarse a la hora que le dé la gana, lo que tiende es acostarse más tarde, aunque tenga que madrugar igual el sábado o tenga que madrugar el domingo, porque ya os digo, muchos eran deportistas y tenían que hacer pues partidillos o competiciones o entrenamiento el sábado. Ellos cuando les dejan acostarse a la hora que quieran, se acuestan más tarde. Y esta diferencia otra vez nos salió también estadísticamente significativa. Y ya otra cosa que os voy a apuntar es que la nota media de estos alumnos de los 3 centros, la verdad es que no nos ha salido nada mal, o por lo menos pienso yo que un notable de media no está nada mal. Sí que es cierto que las chicas, las mujeres tenían un punto más de nota media que los hombres. Así que, bueno, yo creo que es bastante exitosa esa nota media, o por lo menos en mi época lo era. Tener un notable estaba bien. Pero ¿qué pasa con el sueño? O sea, que ¿hay alguna relación esta nota media con lo que duermen, viendo que duermen tan poco? Bueno, pues haciendo un análisis estadístico de una correlación, sí que nos salió que existía una correlación entre la nota media y el tiempo total de sueño de lunes a viernes y que esta correlación era, aunque poco potente,
era estadísticamente significativa y si os fijáis aquí en la dispersión, hay aquí un triángulo de la vergüenza, por decirlo de alguna manera, en el que cuando duermen poco no sacan buenas notas, no hay ninguna buena nota. Y sí que hay como una cierta tendencia a que cuanto más duermen, sacan mejores notas, ¿no? Cuando lo dividimos por sexo, la correlación se hace todavía más fuerte, más potente en el caso de las mujeres entre el sueño de lunes a viernes y la nota media. Esta dispersión sí que se ve mucho más clara, ¿no? Que cuando mejoramos el tiempo total de sueño mejoramos la nota media, pero sin embargo, cuando analizamos solamente a los chicos, no nos sale esa correlación de manera estadística, no existe, hay más dispersión. Pero bueno, seguimos otra vez igual, en el que los que duermen poco no tienen buenas notas, ¿no? Hay aquí un vacío. Entonces, ya para concluir, ¿qué conclusiones sacamos nosotros de todos estos datos, ¿no? Pues lo triste es que a pesar de las recomendaciones, la mayor parte de los participantes duerme menos de 8 horas y sobre todo duerme menos, siendo mayor este porcentaje durante la semana, ¿no? De lunes a viernes. Los participantes que se acuestan hasta una hora más tarde los fines de semana, hay que tener en cuenta que en nuestra muestra el 32% de los participantes se declaraban, se veía que eran claramente búhos. El horario escolar yo creo que no es el adecuado para este grupo de edad. Entiendo que esto del horario escolar puede ser un poco complejo, pero por lo que sé, mañana vais a tener más charlas al respecto. Yo me imagino que parte de las dificultades que pueda ser adecuar el horario escolar sea pues alcanzar a dar toda la materia necesaria o incluso la conciliación familiar para algunos padres puede ser difícil si sus hijos entran más tarde, no lo sé, pero bueno, está claro que no es el adecuado este horario. Y el sueño claramente influye en el rendimiento, sobre todo en el de las mujeres participantes en nuestra serie. Y nuestro futuro, los futuros, en la siguiente parte del proyecto, que estamos todavía en ello, por eso no os lo puedo presentar, está enfocada a intentar mejorar el tiempo total de sueño de los participantes con la idea en mente de que a lo mejor si aumentamos el tiempo total de sueño, conseguiremos mejorar las calificaciones de los participantes. Y estas son mis conclusiones. Aquí este es el equipo con el que trabajamos, eh, que parte del equipo es miembro de la unidad funcional de sueño, pero también tengo otros participantes que son del Instituto de Bioáraba de Investigación Vasca, que sin ellos no saldría esta cosa adelante. Aquí tenéis mi email por si queréis alguna comunicación o algún detalle más. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Carla. Yo sí que quería, bueno, muchas gracias por contarlo todo, la verdad es que está fenomenal el trabajo, ya me gustó verla en el congreso, pero ahora que lo he vivido, o sea, pues mejor. Y yo sí que quería hacerte una pregunta. Sé que ellos podían consultar un poco algunos datos en el actímetro que llevaban, pero no sé si vosotros habéis desde el hospital o habéis hecho algún tipo de charla para intentar informar a tanto estudiantes como profesorado o familias. Me vas a perdonar, pero te oigo un poco regulera. Me estás preguntando algo del actímetro, ¿verdad? Hola. Ay, madre. Del ratón. Tienes que activar el sonido en el punto. Un segundo. Vale. No, si no, si ¿Ahora no que me sea. oyes? Ahora muchísimo mejor. Vale, Sí. perdón. Sí, es que había hecho yo un plus de botones. No, mi pregunta era sobre todo que sé que los estudiantes tenían información en los actímetros, pero aparte de esa información, si vosotros desde el hospital habéis hecho pues algún tipo de charla o de divulgativa en cuanto a la importancia del sueño después de recoger los datos, ¿eh? Tanto a Sí, 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 sí. estudiantes, profesorado o las familias sobre estos datos que se han obtenido.
Sí, una vez que obtuvimos todos estos datos, bueno, aparte de darles charlas antes de empezar, para que participaran, ¿no? O sea, contándoles un poco cómo era el proyecto y la importancia del sueño y demás, no nos metimos en informarles sobre una correcta higiene de sueño hasta que no les colocamos los actímetros y obtuvimos los resultados. Entonces, a todos los participantes, profesores y a cualquier padre que quiso, les dimos una charla sobre los resultados que tuvimos en un primer análisis y sobre cuál es la higiene de sueño ideal para esta edad y cuál es la cantidad de sueño ideal para esta edad. Sí que lo hicimos. Y luego ya un grupo de ellos, que es la segunda parte de lo que estamos desarrollando ahora, es seleccionar a aquellos niños que dormían peor y que tenían peores notas y hacerles como una terapia cognitivo-conductual, digamos, a un grupo, a otro no, para ver si conseguíamos mejorarles el sueño y así mejorar también las calificaciones. Pero eso todavía no os lo puedo contar.